Hola gente guapa. Hola gente guapa. Hoy traemos muy buenas noticias para todos aquellos y aquellas que tenéis alopecia o problemas con la caída del cabello. Y es que clascoterona ha sido aprobada por la FDA. Este antiandrógeno se ha demostrado seguro y eficaz para el tratamiento del acné y hoy veremos en qué situación se encuentra para el tratamiento de la alopecia. No te lo pierdas porque promete ser muy interesante. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Estética y Cirugía. Yo soy David Martínez. Y yo soy Laura Simón. Comenzamos. Comenzamos. Algunos de vosotros ya conocéis clascoterona y sabéis las enormes expectativas que está generando en el tratamiento de la alopecia. Sin embargo, para otros quizá esta sustancia suena a chino, así que vamos a ir poco a poco. Lo primero de todo es saber qué es clascoterona. Pues clascoterona es un antiandrógeno que se ha desarrollado para el tratamiento de algunas patologías relacionadas con el efecto de las hormonas masculinas, como podrían ser el acné y la alopecia androgenética. ¿Cómo funciona clascoterona? Pues como decimos, clascoterona es un antiandrógeno, pero que funciona de forma diferente a finasteride o dutasteride. Si recuerdas, finasteride y dutasteride actúan inhibiendo la conversión de la testosterona a dihidrotestosterona, que es la forma activa. Sin embargo, clascoterona lo que hará será bloquear directamente los receptores androgénicos de la célula del folículo piloso, por lo que la hormona no tendrá acción en el pelo. ¿Y qué otros nombres tiene clascoterona? Pues los más conocidos son el CB0301 o los nombres comerciales Bretzula para la caída del cabello o Winlevi para el acné, pero también se conoce con estos nombres que vamos a poner aquí abajo y que no somos capaces de repetir. ¿Está aprobado el uso de clascoterona en humanos? Si recuerdas, hace poco hicimos un vídeo en el que hablábamos del RU58841 y el estado de la investigación en el que se encontraba. Sin embargo, no se habían publicado estudios en seres humanos sobre su utilización. Por este motivo, el RU58841 no se había aprobado por las agencias europea o norteamericana del medicamento. Sin embargo, hace unos meses clascoterona ha sido aprobada por la Agencia Americana del Medicamento o FDA, es decir, ha concluido todas las fases de los estudios para su aplicación en humanos. ¿Y para qué se ha aprobado el uso de clascoterona? Pues por el momento el uso de clascoterona solamente está aprobado en forma de crema para el tratamiento del acné. ¿Y qué pasa con la clascoterona para la alopecia? Pues estaban haciendo estudios muy importantes y en 2019 finalizó el ensayo clínico sobre los hombres con alopecia androgenética. Está en marcha el estudio en fase 2 en mujeres, que estaba previsto concluir este mismo año, según la compañía farmacéutica que está realizando los estudios. Sin embargo, con la pandemia mundial por coronavirus que golpeó fuertemente en Italia, de donde es este laboratorio, los tiempos parecen estar alargándose más de lo habitual. ¿Qué resultados tenemos sobre clascoterona hasta la fecha? Pues como decimos, tenemos solamente resultados de un ensayo clínico que se realizó sobre 400 varones entre 18 y 55 años y clascoterona demostró mejorar la calidad y la cantidad del pelo, sin demostrarse efectos secundarios importantes. ¿Y cuál sería la vía de administración de clascoterona? Pues se ha estudiado solamente su administración en forma de solución hidroalcohólica para favorecer su penetración en el cuero cabelludo. ¿Qué dosis de clascoterona utilizaron? Se utilizaron varias dosis en el estudio, al 2,5% 2 veces al día, al 5% 2 veces al día y al 7,5% aplicado 1 o 2 veces al día. En todos los grupos se demostró una reducción en la velocidad de pérdida del cabello, así como un mayor grosor del pelo. Además, la mayoría de participantes también tuvieron una sensación de una mejoría en el cabello. ¿Y qué dosis fue la que obtuvo mejores resultados? Pues evidentemente el grupo que obtuvo mejores resultados fue el tratado con la solución al 7,5% 2 veces al día. ¿Tiene efectos secundarios sexuales la clascoterona? Pues hasta la fecha no se han descrito estos efectos secundarios en el ensayo realizado. ¿Y puedes usar ya clascoterona para la alopecia? Pues parece que no falta demasiado tiempo para tener resultados, pero de momento no se encuentra disponible para su uso en la caída del cabello. ¿Y se podría usar la crema de clascoterona que se ha utilizado para el acné en la alopecia? Pues en principio los estudios que se han realizado solamente han utilizado la solución de clascoterona para el pelo, pero no la crema. No podemos saber si esta aplicación podría tener algún efecto positivo o negativo sobre el pelo cabelludo, por lo que no lo recomendamos. ¿Y va a ser clascoterona la solución a todos nuestros males capilares? Pues habrá que esperar los resultados finales, pero nosotros creemos que lo más probable es que la solución de clascoterona sea un arma más en el tratamiento de la alopecia, pero no sea un sustituto de todos los tratamientos que hay ahora mismo. ¿Y podría ser utilizado en monoterapia? Pues como siempre decimos, la alopecia androgenética no se produce por una única causa, sino que existen diferentes mecanismos que están involucrados en la caída del cabello. Por lo tanto, con este potencial tratamiento podremos abordar uno de esos mecanismos y el efecto que será el efecto negativo de los andrógenos. Sin embargo, la mayoría de las veces el mejor tratamiento de la alopecia suele ser la combinación de diferentes estrategias terapéuticas.
Por lo tanto, en nuestra opinión, no lo podremos utilizar como tratamiento único y lo seguiremos combinando con otros tratamientos y que tenemos actualmente que también son eficaces. ¿Puede quedarse en el camino clascoterona como le sucedió a RU 58841? Pues en medicina todo puede pasar, pero en vista de la evolución que está siguiendo la investigación, parece que la cosa está muy bien orientada y puede que tengamos resultados antes de lo que imaginamos. ¿Y para cuándo estará disponible clascoterona para tratar la alopecia? Pues vamos a hacer un poco de adivinos, pero basándonos en los datos que tenemos hasta la fecha, si tenemos en cuenta que todavía no se ha empezado la fase de reclutamiento de pacientes del estudio en fase 3, lo que puede llevar cerca de un año, más luego otro año que es el previsible que tarde la aprobación de la FDA, aproximadamente podríamos hacer una estimación de 2 años a partir de que se empiece el estudio, que tampoco sabemos cuándo será. Por lo tanto, como pronto, será a partir de 2024, aunque somos realmente un poco escépticos en que se cumplan con estos plazos. Además, tampoco sabemos si la compañía va a esperar los resultados del estudio que están realizando en mujeres para iniciar el estudio en fase 3 o va a empezar solamente en hombres. Por lo tanto, y como resumen, clascoterona es una gran esperanza para muchos hombres y mujeres con alopecia androgenética. Se ha aprobado su uso por la FDA americana, pero solamente para el tratamiento del acné y todavía no para la alopecia. La aplicación de una solución al 7,5% de clascoterona ha demostrado mejorar la calidad del cabello y reducir la caída de una manera significativa. Está pendiente un estudio en fase 3 de clascoterona previo a su comercialización, que esperamos sea muy pronto. Al contrario que RU 58841, clascoterona sí que da la impresión de que se está desarrollando de manera adecuada y dispondremos del medicamento en un futuro próximo. Y esto es todo lo que queríamos contaros sobre clascoterona. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.